Protagonistascalorifrío.com, el podcast con las entrevistas clave del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. La ventana es el elemento que conecta el interior de la vivienda con el mundo exterior. Es fuente de luz, influye en la estética y la funcionalidad del edificio, pero a su vez debe garantizar su correcto aislamiento evitando puentes térmicos y acústicos. Aprovechando la última edición de Beteco, tomamos el pulso al sector de la ventana y sus distintos materiales para descubrir su papel fundamental en la arquitectura moderna y en los edificios más eficientes. Contamos para este reportaje con la participación de 3 empresas punteras en la fabricación de ventanas con distintos tipos de materiales. Lidón Castellanos, arquitecta prescriptora en Comerlin. Juan Miguel Cantó, director comercial de Replus. Y Soraya Eguiazu, técnico comercial de Suaisky. ¿Cómo se adaptan las ventanas a las tendencias de diseño arquitectónico? Nos contesta Lidón Castellanos, de Comerlin. Lo que realmente está en tendencia dentro del mundo de la arquitectura y de la construcción es la sostenibilidad, es la eficiencia. Entonces, evidentemente está la parte del diseño, que siempre la vamos a tener ahí. Nosotros apostamos desde el mundo de la ventana, todos estamos apostando por un diseño más de líneas rectas, ¿no? Por así decir, quizá perfiles un poco más reducidos, pero sobre todo la tendencia es diseñar ventanas eficientes, respetuosas con el medio ambiente y sobre todo también incorporando mucho material reciclado y bajando las emisiones de CO2. Juan Miguel Cantó, de Replus. El aislamiento de las nuevas tendencias pasa por absorber los efectos naturales, el sol, y poder calentar nuestra casa con el sol, y a la vez, cuando nos llega el frío, pues a través de los vidrios aislar más esa ventana. En este caso, lo que se está buscando es el máximo campo visual, tener buenas vistas. Si nos fijamos, los nuevos edificios optan por ventanas más grandes porque tenemos esos buenos valores de aislamiento y nos permiten tener un mayor campo visual. Soraya Eguiazu nos comparte la visión de Suaisky, fabricantes de ventanas de madera. Bueno, la ventana de madera es una ventana muy versátil, para empezar porque podemos fabricar en distintas maderas, lo que hace que el cliente pueda elegir un tipo de madera por sus características estéticas, ¿no? Y luego también se le pueden aplicar distintos acabados, de tal manera que una misma madera puede tener distintos acabados o aspectos finales. Ahora mismo lo que más se lleva en el mercado es una cosa un poco más a natural, vamos a decir, ¿no? Y maderas también un poco más locales. Hoy en día la ventana, como os he comentado, es un producto tecnológico de alta gama con unas prestaciones inmejorables, entonces el público está interesado ya más en poner lo que es la ventana de madera. La demanda va en aumento y también estamos teniendo un poco de empuje por parte de ciertas administraciones que están intentando que en los cascos históricos, edificios protegidos y demás se siga colocando o se vuelva a colocar la madera. Por eso vemos que en el futuro la demanda será mayor tanto por el interés propio del cliente final como un poco por el empuje de las administraciones. ¿Qué innovaciones tecnológicas recientes se han implementado en las ventanas para mejorar aspectos como el aislamiento térmico, la durabilidad o la seguridad? En las empresas disponemos de unos bancos ensayos donde colocamos las ventanas y hacemos pruebas con aire y viento para mejorar lo que es las prestaciones ante los efectos meteorológicos, que son los que más afectan en la ventana. Tecnológicamente, en valores de lo que es la perfilería y el vidrio, intentamos conseguir ese valor de aislamiento que se reduzca al máximo. El aislamiento se calcula en la cantidad de frío o calor del exterior que pasa al interior o viceversa, la cantidad de frío o calor que desde el interior lo pasamos al exterior. Tecnológicamente ha cambiado mucho y la prestación de los vidrios y de la nueva perfilería pues va en pro de un mejor aislamiento. Bueno, la ventana de madera al final es una ventana que tiene unas características técnicas inmejorables. La madera per se es un material aislante ya por naturaleza propia. Hay maderas más y menos aislantes, pero todas ellas son un material aislante per se, tanto acústica como térmicamente. Entonces, las mejoras que se le aplican siempre son en base al resto de elementos que forman la ventana. Bueno, la ventana de madera está en vanguardia en este momento, tanto en herrajes como en vidrios, y por lo tanto sus prestaciones son inmejorables. En las ventanas de PVC recientemente hemos incorporado una gran innovación, que es una ventana en la que aunamos los dos sistemas, ¿no? El PVC y el aluminio, la llamamos Alunext.
conseguimos todas las prestaciones térmicas, acústicas, de durabilidad, de seguridad que aporta el PVC, ¿vale? La fabricación es mucho más eficiente como las ventanas de PVC, sin embargo aportamos la parte del diseño, que es la de la parte exterior, mediante unas blendas de aluminio. Mejoramos a la ventana de aluminio porque le estamos aportando todo un corazón de PVC, es decir, la transmitancia térmica es la del PVC con valores muy reducidos de en torno a 1, 1,2 de UF, ¿vale? De transmitancia térmica del marco. También conseguimos la atenuación acústica de una ventana de PVC, ¿por qué? Porque las esquinas van soldadas, ¿vale? Como la ventana de PVC, entonces no hay infiltraciones de aire ni de ruido, ¿vale? Sin embargo, efectivamente, la estética exterior es la del aluminio. Hay personas que prefieren la resistencia y el material de aluminio por la parte exterior, ¿vale? Y también podemos alcanzar toda la gama de colores de la carta RAL, que es lo que permite un lacado del aluminio. ¿Y cómo casan las nuevas tecnologías con el mercado de la ventana de PVC? Siempre decimos que en el coche, en el mundo del automóvil, no se nos ocurre ya pensar en levantar la ventanilla, ¿no? De forma manual, sino que pulsamos un botón y la ventanilla se eleva y se baja sola. Pues lo que hemos hecho desde Comerlin es lanzar la línea Connect, dando por hecho que la ventana de PVC nuestra tiene que ir ya siempre domotizada, automatizada. Por supuesto, la podemos activar mediante un interruptor, mediante vía radio, con mandos, como hasta ahora. Puede ir incorporada en todos los sistemas de domótica de la vivienda, pero lo más innovador que hemos traído es que con un simple gesto, ¿no? Levantando con el brazo y deslizando la mano hacia abajo, la persiana se eleva sola. Juan Miguel Lidón, ¿qué características específicas deben garantizar las ventanas para mitigar el ruido exterior? Trabaja mucha gente de noche y duerme de día, con lo cual el sueño es parte fundamental para tener una buena jornada. Entonces, el tema del aislamiento acústico en la ventana cada vez está más presente. Se consigue mediante el vidrio, con una serie de láminas butirales entre vidrios que lo que hacen es tener un mayor aislamiento en cuanto al ruido del exterior al interior. No solo tenemos que hablar de aislamiento térmico, tenemos que hablar de aislamiento acústico, pero lo más importante es hablar con ese posible cliente del tipo de ventana que necesita. Tenemos que hacer ventanas personalizadas. No es lo mismo vivir en la montaña que vivir en un centro urbano o vivir en otros sitios que se puede estar. A nivel incluso normativo se está poniendo este tema muy exigente, muy exigente, y cada vez nos están obligando tanto por carreteras como por zonas de concierto, ¿no? Como está pasando ahora mismo, por ejemplo, con el Bernabéu. Nos están exigiendo que las ventanas aíslen muchísimo acústicamente, y lo primero que más ayuda en esto es la fabricación de una ventana de PVC. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, las esquinas van soldadas, y las esquinas en una ventana es el principal foco. Bueno, hay dos principales focos por los que entra ruido a través de una ventana. Uno serían estas esquinas que en el PVC van soldadas, en el aluminio no. Nosotros incluso soldamos las gomas, ¿vale? Donde se cierra el marco contra la hoja. Esto es una parte muy importante porque evitamos cualquier tipo de infiltración de aire y de ruido. Y la segunda parte muy importante es la correcta instalación de una ventana. Entonces, lo que estamos trabajando nosotros es en controlar muchísimo tanto esa fabricación de la ventana como esa instalación en obra. ¿Y cómo se adaptan las ventanas a los sistemas actuales de ventilación mecánica controlada? Bueno, el tema de lo que es la ventilación es importante porque evidentemente cuando entramos a un espacio cerrado durante mucho tiempo, pues notamos ese olor que evidentemente identifica que no es un aire saludable. Las ventanas incorporan sistemas de ventilación que permiten la circulación del aire en las estancias y conseguir ese buen aire o ese aire más adecuado. Para eso no necesariamente tenemos que tener la ventana abierta, podemos tener la ventana cerrada y que nos ayuda a ese control. Más allá de que a la vez tienen que ser también herméticas para en un momento dado, pues cierta horario, pues si hace mucho calor o en función del estado climatológico en la parte exterior, pues poder dejarlas completamente cerradas. Bueno, la ventana de madera se adecua perfectamente igual que puede adecuarse cualquier otro material, ya que la hermeticidad viene dada por el herraje y por la composición de la ventana en sí misma. Entonces, bueno, la madera es un material muy bueno en este aspecto y las ventanas son totalmente herméticas. Hoy en día la ventana tiene que ser lo más herméticamente posible. Antiguamente la normativa exigía que tuviese una especie de ventilación, una pequeña ventilación, pero bueno, hoy en día la normativa ya lo que solicita es que sea lo más herméticamente posible, sobre todo en el ámbito del Passive House.
Entonces, la ventana de madera suele ser muy hermética y además le acompaña muy bien sus valores de aislamiento tanto térmico como acústico, por lo que no tiene ningún problema para funcionar en edificios herméticos como son los Passive House, por ejemplo. Y ya por último, ¿cómo se ha adaptado el mercado de la ventana a los principios de construcción sostenible y circular? Yo creo que todos estamos más concienciados sobre el tema del cambio climático y el medio ambiente. La ventana tiene dos fases, una fase que es la fase productiva y la fase del uso diario. En la fase productiva, controles cada vez mayores en cuanto al reciclaje de materias primas. De hecho, hay algunos perfiles que se utilizan en las ventanas que es con material reciclado, concretamente alguna materia prima se utiliza. En el tema del uso, yo creo que una ventana que es eficiente genera menos consumo energético y a la vez está ayudando al medio ambiente, porque cuanto menos recursos consumamos, pues mejor atribuimos nuestra granito de arena al medio ambiente. La madera por sí misma, como es un material aislante, ya es más ecológico que cualquier otro material que podamos poner. Luego la madera es un material que se puede reciclar, es mucho más fácilmente reciclable que otros materiales que se utilizan para carpintería. Entonces eso ya ayuda mucho a que sea un material más ecológico y sostenible. Y por otra parte, como os he comentado, intentando utilizar maderas más cercanas a nuestros puntos de producción o al estado. Nosotros, por ejemplo, tenemos la ventana certificada Passive House, que es una ventana de un altísimo aislamiento acústico, térmico y una hermeticidad muy elevada, que es lo que son los requisitos que necesita para la certificación Passive. En este último año lo que hemos hecho es medir con mucha pulcritud nuestras emisiones de CO2 durante la fabricación del perfil de PVC. Entonces, el dato que hemos obtenido es de 0,32 kilos de CO2 por kilo de PVC fabricado. Podemos fabricar un 100% de PVC reciclado en nuestros perfiles, podemos incorporar el 100% de PVC reciclado. Y la principal diferencia, o algo de lo que estamos muy orgullosos, es que este dato de 0,32 es de perfil completamente terminado y listo para servir a nuestros industriales, frente a otros datos del mercado que nos encontramos, que es, por ejemplo, de 0,5 kilos de CO2, pero simplemente por la fabricación del tocho de aluminio. Entonces es muy importante recalcar que ese 0,32 es de perfil terminado, ya listo para fabricar la ventana. Síguenos para estar al día sobre el mercado de la ventana en la sección Construcción Sostenible de calorifrio.com.